tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón y le doy la más cordial bienvenida a una nueva emisión de El Foco. Le doy la bienvenida también a mi compañera Jimena Urrutia, a quien le agradezco su presencia en la colonia Narvarte. Cuando dijiste nueva, yo supongo que lo hiciste a propósito. Totalmente. Porque por fin, después de muchas peticiones, estamos rompiendo nuestros propios esquemas, estamos saliendo de nuestras ubicaciones habituales y, en efecto, estamos comenzando esta serie en la colonia Narvarte, donde de verdad que ustedes van a descubrir cosas maravillosas, vamos a descubrir la historia de este lugar, vamos a encontrarnos con muchos de los puntos fundamentales, no solo de la colonia, pero de la ciudad entera. Así es, estamos en lo que serían los alrededores, comenzando ya nuestra serie sobre lo que serían los alrededores de la Ciudad de México. Volveremos al centro, claro, según se vayan presentando las cosas, pero tenemos ya la firme convicción de darnos una vuelta, de hacer un recorrido por lo que en algún momento se llamó los alrededores, los pueblos de los alrededores de México. Comenzamos con Narvarte, estamos caminando en Enrique Rebsamen, esquina con Obrero Mundial, por una razón que le vamos a contar en un momento, pero antes de eso yo quisiera hacer un breve repaso, una breve síntesis histórica de qué es Narvarte, por qué se llama Narvarte para empezar. 1752, en las actas del Cabildo, aparece esto como una hacienda que pertenece a un señor llamado Felipe José Narvarte, Felipe José de Narvarte, 1752. Esta hacienda estaba asentada sobre un antiguo pueblo prehispánico que se llamaba Ahuehuetlán. Quiero recordarle que no existía el viaducto, que el viaducto era un río, el río de la Piedad. Debe haber sido una escena maravillosa también. Ahuehuetlán significa el lugar de los ahuehuetes, imagínate nada más por qué le llamaban así. Un río. La calzada Cuauhtémoc había sido hecha en la Nueva España como una prolongación de Bucareli, había sido mandada a hacer por un virrey en 1704 para que conectara hasta este lugar, la capital, el Distrito Federal, con un antiguo santuario que existió en este lugar a orillas del río de la Piedad. Es una historia formidable. Un fraile dominico en 1535-1580 decide buscar un lugar de retiro, llega a este pequeño pueblito prehispánico, hace una ermita en este lugar, antes de que se llamara Narvarte, cuando todavía se llamaba Ahuehuetlán, y con el paso del tiempo los dominicos comienzan a fundar en donde estuvo la 8ª delegación hasta el año pasado, lo cual es impresionante porque quiere decir que en 500 años solamente hubo 2 edificios, y el segundo lo acabamos de tirar para hacer lo que se hace en todas partes. En ese lugar, en la esquina de Obrero Mundial y Cuauhtémoc, se levantó un convento formidable, un convento maravilloso. Hay fotos, le vamos a mostrar fotos de lo que quedaba de ese convento en 1900. Hoy ya no hay nada. En 1940, cuando es demolido, un convento que tenía una barda atrial, es fácil imaginarlo, en Obrero Mundial y Cuauhtémoc, un convento que tenía una sola torre, un convento con su cúpula, un convento que tuvo 9 altares con decoración barroca, un convento lleno de historia y del cual no queda absolutamente nada. Como tú decías, solamente le queda el nombre a Narvarte. Creo que además una de las cosas muy atractivas de hacer estos programas en los que vamos a salir un poco del centro histórico, en el que todavía hay muchas reminiscencias de lo que fuera el primer México, es precisamente ver cómo la fisonomía de la ciudad ha cambiado por completo, cómo en algunos casos se ha conservado de manera positiva, pero cómo en otras realmente hemos arrasado con, digamos, estas fotografías de lo que fuera nuestra historia. Esta colonia particularmente pues se convirtió en una colonia de una arquitectura funcionalista, donde la gente pues construía departamentos, digamos, nada más como para llegar a vivir. Nunca hubo como otra intención de conservar todos estos lugares que formaron parte indispensable en su momento de la colonia. Es que esta colonia sufrió, como muchas otras, el destino de la lotificación. Herbert Lewis se llama el personaje que compra a la familia Escandón, porque del señor Narvarte en 1752, un siglo después, estaba en posesión de una familia muy rica. Es curioso cómo los apellidos realmente pues ya nos dicen otra cosa, Escandón, ¿no? Nos habla de otra colonia. De otra colonia, por supuesto. Los Escandón compran, lotifican y comienzan a vender, pero en hacia 1940 se comienza a dar forma a lo que conocemos como la colonia Narvarte. Ese año caen los últimos restos del convento de Nuestra Señora de la Piedad, que era el que se alzaba en la esquina de Obrero Mundial y precisamente Cuauhtémoc, y en compensación en esa década se manda a hacer un edificio
portentoso, ajustado a lo que nos estaba diciendo Jimena, una arquitectura que correspondía ya más con la arquitectura funcionalista, minimalista, que se había puesto de moda en la colonia Narvarte y que es lo que conocemos como el nuevo templo de Nuestra Señora de la Piedad, que de nuevo ya no tiene mucho, porque pues ya pasaron muchos años, 45, en 1945, Monseñor Luis María Martínez puso la primera piedra, este arzobispo que hacía tantos berriches con el Dios no existe del mural de Diego Rivera, viene a poner la primera, en el Museo del Prado, viene a poner la primera piedra de este edificio y es portentoso. Mira, vamos a tratar de cruzar. Sí, lo vamos a hacer rápidamente porque, bueno, evidentemente en estas calles también las prisas pues es se adueñan. Increíble, porque lo primero que sorprende en la fachada es este paño con unos vitrales que invitan a pasar a ser contemplados. ¿Cómo será? Uno se pregunta siempre que pasa por aquí, con todos esos vitrales, ¿cómo será la luz en el interior de este templo? Y luego, pues esta especie de ojiva que conforma la altísima portada del templo. El templo tiene toda una historia. Hay incluso leyendas alrededor de muchas de las cosas que conoceremos el día de hoy, las vamos a platicar más adelante. Pero pues vale la pena porque además, no sé tú, Héctor, pero realmente este es un lugar por el que uno suele pasar de repente y es difícil detenerse o imaginar todo lo que existe detrás de esta construcción. Sí, así es. Partíamos de que detrás de esta construcción corría el río de la Piedad, antes de que fuera entubado para dar origen al viaducto. Desapareció el pueblo de la Piedad, fue devorado por completo a Huehuetlán, cayó en la iglesia de la Piedad, se inició un nuevo fraccionamiento para las clases medias de la ciudad desde ese entonces. Decía Artemio de Valle Arizpe que la construcción del Panteón Francés de la Piedad a un lado del viaducto había puesto una muralla que había separado este pueblo de la Piedad del DF. Pero la construcción de la avenida Cuauhtémoc los vuelve a conectar, forma parte de la urbanización desde los 50, porque la Ciudad de México en 1950, en 1947, cuando se vino a poner la primera piedra de este templo, terminaba en el viaducto. ¿Qué? ¿Te imaginas eso? Y precisamente lo que hacen después al construir otras vías es tratar de conectar con Iztapalapa, con Tlalpan, con otros lugares que realmente estaban también muy desconectados de la ciudad. Son historias maravillosas. Nos preguntaban por qué hay una calle que se llama la Puente de la Morena. ¿Qué es La Morena? La Morena era una casa, un burdel, un prostíbulo muy famoso en la época virreinal, que estaba en donde hoy se juntan Puente de la Morena y Viaducto. Esa casa fue derribada en 1950, una casa del siglo XVIII que sobrevivió hasta 1950 cuando se abre el viaducto, le da nombre a la calle, desaparece la calle, no, nada más queda el nombre de la calle y luego la gente dice, pues ¿por qué La Morena? ¿Por qué Xola? Le vamos a contar por qué Xola y le vamos a contar sobre todo, ya que vayamos caminando, por qué hay palmeras, por qué la colonia Narvarte se caracteriza, además de la arquitectura funcionalista que señala Jimena, por sus palmeras, ese misterio urbano. Pero bueno, vamos a entrar. ¿Tendrá que ver con el río? Bueno, ya lo vamos a ir descubriendo. No, hombre, es una historia increíble, pero lo vamos a ir descubriendo. Vamos a entrar porque vamos a presentar a un personaje que ha estado, que presenció la construcción de esta iglesia desde que hicieron los cimientos. Llegó en el 47 a este lugar. Estamos hablando de que prácticamente ni siquiera está terminada. Aún ya nos lo va a contar, nos lo va a contar. 67 o 68 años en este lugar, como testigo de lo que ha ocurrido en la colonia Narvarte y de la historia de este templo de Nuestra Señora de la Piedad. Le vamos a mostrar también lo único que queda de todo ese mundo arrasado, lo único que queda del convento de la Piedad, lo único que queda de ese mundo que ya se fue para dar lugar a la colonia Narvarte. Es un lienzo que se encuentra en este lugar y tiene una historia prodigiosa. Acompáñenos. ¿Cómo le va, don Víctor? Damos la bienvenida a nombre del Padre Juan José y de Monseñor, que están aquí trabajando en este momento. Muchas gracias. Les presentamos a don Víctor Pavón. Él es profesor y, como les decíamos, lleva aquí aproximadamente toda su vida, por no decir de otra manera. Así es. ¿Cómo se encuentra, don Víctor? Gracias por recibirnos. Muy bien, con la voz aguardientosa, pero muy bien. Lo importante es que está aquí dispuestos a contarnos toda la historia. Cuéntenos un poco, usted llegó prácticamente siendo un niño a este lugar. ¿Cómo era aquí cuando usted llegó aquí a este templo? Yo vivía en la Roma Sur, atravesábamos para misa de 6 de la mañana el río de la Piedad
lo atravesábamos por unas vigas, 2 vigas, y con su pasamanos de madera, así atravesábamos a las 6 de la mañana. ¿A qué altura estaba ese puente? A la altura de Tonalá estaba el puente, todavía no existía Monterrey y Medellín, hasta la construcción del Todavía viaducto. no habían metido el río adentro de tubitos más. Así es, gran parte de las personas que habitaban estaban en jacalones, en jacales, en vecindades. Era poco lo que había en buenas condiciones. Cuando se construye el viaducto Miguel Alemán en 1950, se llevan a personas que colaboraron en la construcción del templo a Iztacalco, y cada año vienen. Desde entonces, el día de la fiesta, tienen 65 años como peregrinos de venir cada año. ¿Por qué nos platica del arquitecto, este arquitecto de nombre? Este arquitecto es un misterio y es un arquitecto de nombre prácticamente impronunciable. Es un arquitecto que colaboró con Juan Sordo Madaleno, es un arquitecto que Matías Geritz tuvo como mano derecha, es Enrique Langenheim. Langenheim es más o menos aproximadamente de esa manera se pronuncia, y él es el autor de este templo muy prodigioso por lo siguiente. Les comentábamos al entrar que al mirar los vitrales uno pensaba cómo se reflejaría la luz al interior del templo. Les invito a que pasemos para que nos demos cuenta cómo apenas entrando se nos olvida el vitral, porque lo que vemos, si la cámara levanta la vista como nosotros, es verdaderamente prodigioso. La altura que alcanza la bóveda, roba prácticamente el aliento, profesor. El arquitecto Langenheim es el que se junta con el padre Pedral. Van a ver al pintor, el Charro Medina, junto con el maestro Gama, que es el que lleva en sí la obra, y están al pendiente del desarrollo de la misma. Se inicia en 1945 con la primera piedra, y la bendición del templo es en 1955 y se termina en 1957 con los detallitos. Ya con los acabados. Lo más importante, ¿por qué no nos vamos acercando? Comencemos por lo más antiguo, que es este lienzo que procede del antiguo templo de Nuestra Señora de la Piedad, y sobre el cual hay una leyenda verdaderamente maravillosa. Podemos hablar verdaderamente milagrosa, tendrías que decir. Podemos hablar de 3 momentos. El primero, el antecedente, es el de Juan González. Es un sacerdote que se inicia en la Catedral de México. Él llega en 1528 y se ordena sacerdote en 1534. En 1531 es el intérprete entre Fray Juan de Zumárraga y Juan Diego, con motivo de las apariciones de la Virgen. Él es el que se dedica en actividades de la catedral. Lo invita Zumárraga a que sea el traductor, porque 3 años estudió el náhuatl y sabía perfectamente tratar a los indígenas. Él se dedica su vida a confesar en Texcoco, en Tlaxcala, en Xochimilco, a los indígenas. Realiza actividades en la catedral. Es el traductor cuando es Juan Diego Zumárraga, y nos encontramos con que posteriormente es alumno de la Universidad Pontificia de México y más tarde rector. Lo nombran canónigo por sus atribuciones y características que tiene. Sin embargo, renuncia como canónigo y se viene a estos lugares a fundar una ermita. Desolado, ¿no? Aquí a donde estaba la octava delegación de policía que está construyendo, la calle de atrás se llama Ermita, ahí estuvo la capilla. Parece que estos lugares eran, como diría el dicho, olvidados un poco de la mano de Dios cuando llegó. Sí, era la entrada. Sabemos que son 4 los puntos. Perdón que lo interrumpa. Es que vi en la entrada, junto al cuadro perdón, ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Es colaborador también, ¿verdad? Sí, es el equipo. Él se dedica mucho a investigar, a escribir, a todo de lo que nosotros ya aprendimos. ¿Y su nombre es, señor? Sabino Palma Trejo. Sabino. Bueno, pues gracias por estar aquí con nosotros. Me llamó la atención en la entrada que está un retrato del canónigo González, y ahí hay un libro donde la gente viene a externar
las peticiones que tienen para él, porque tiene fama entre los vecinos de que atiende esas peticiones. ¿Cómo se inició eso? ¿Cuál es el origen de eso? Bueno, el origen de ello es, por un lado, cuando estuvo en la Universidad Pedagógica, en la Universidad Pontificia como rector, cuando muere en 1590, los alumnos o los integrantes de esa universidad buscan que se siga la causa para los santos y se olvida, se hacen trámites, se olvida, y posteriormente Ana Elena Alascuaga y el padre Rubén son los que se dedican a seguir documentándose, han ido a España, a diferentes lugares para buscar la santidad de Juan González. Entonces, uno de los motivos que solicitan es que en ese libro se anoten peticiones a Juan González o agradecimiento a Juan González por parte de las personas que han recibido algún servicio. Bueno, entonces esto da paso, con el paso del tiempo, a un convento dominico que existen las descripciones. Manuel Rivera y Cambas tiene una descripción formidable, minuciosa de ese lugar. Habla de los altares, habla de todo lo que hubo, de todo lo que existió. Esto es formidable. Esto es, mire, aquí alcanzamos. Gracias, bien preparado. Aquí estaba la esquina de la octava delegación, aquí estaba Obrero Mundial, aquí estaba Avenida Cuauhtémoc, y lo que estamos viendo es la barda atrial. Estamos viendo la torre y la cúpula. Esto es lo que estuvo hasta los años 40, que fue 30, 40, en que fue demolido el convento para levantar el edificio de la octava delegación, un modelo de arquitectura también funcional, minimalista, que formó parte durante mucho tiempo de la historia de la colonia Narvarte. Así sería el convento que fue demolido y gracias al cual se construyó este nuevo templo. De aquí salió la pintura de Nuestra Señora de la Piedad, que le entrego, que es la que ocupa el lugar principal en el altar mayor de este templo. ¿Por qué no nos cuenta su historia, profesor? Pues desde 1589, Cristóbal de Ortega, fraile dominico, va a Roma a dos partes. Uno, para ver las reglas de los dominicos con el Papa Calixto V, y por otro lado va a solicitar la pintura de la imagen de la Virgen de los Dolores. Está ya el tiempo y cuando regresa con el pintor nada más estaba el bosquejo. Nos encontramos con que se regresan tristes, desolados, y en la carabela en la que regresan viene la tempestad muy fuerte. Ellos pierden todo, desde los palos, las velas, todo, y quedan a la intemperie como una cáscara de nuez. Entonces ellos piden que si se salvan de esa situación, pues van a procurar construir un santuario. Allí aparece el nombre de la Piedad. O sea que esta era una manda. Una manda. Entonces ahí empieza la piedad de la Virgen en la situación que se encontraban en la tormenta. De ahí parte el nombre, vienen al convento, se inicia en 1595, se construye el santuario con limosnas. El tipo de personas eran de pocos recursos. Yo pienso que estuvieron la mano de los virreyes en la cuestión económica para apoyar el tipo de altares. Claro, porque era imposible que la gente hubiera dado lo suficiente, ¿no? Como para haber realmente construido pues este lugar que es inmenso. Se inaugura el 2 de febrero de 1652 el convento. Si ustedes ven el tipo de altar de oro con que nos encontramos, pues realmente no es para personas de pocos recursos. No, desde luego. Con razón se dolían tanto los cronistas conocedores de la ciudad de ese tiempo de que esto fuera demolido. Ya estaba en ruinas cuando fue tirado, estaba abandonado desde hacía mucho tiempo, había tenido una suerte muy adversa desde finales del siglo XIX. Y sobre la pintura está esto formidable de que el padre Ortega la trae como boceto porque no está terminada, se embarca con ella y cuando llega la encuentra ya pintada. Así se produce el milagro, ¿no? Aquí hay como una explicación de qué sucede porque ahora lo vemos muy cambiado, y aquí dice
bueno, el interior fue tomado por Guillermo Kahlo, o sea, la foto, porque sabemos que él era fotógrafo. El doctor Atl lo incluye en la obra Iglesias de México, lo cual significa que su importancia artística ya era reconocida. Sin embargo, desapareció el edificio y sus retablos fueron trasladados al templo de Churubusco. Del paradero del retablo principal no se ha obtenido noticia alguna. Y bueno, desde luego lo que hay que explicar, si podemos avanzar un poquito ya es, antes de retirarnos porque está por comenzar la misa, es uno de los elementos más atractivos de este templo es sin duda el mural que fue pintado a la par que se levantaba el templo y que es un mural portentoso. ¿Qué nos puede platicar de él? Es el que está hincado de pantalón azul, es el Charro Medina. Qué Le dicen curioso que Pedro Medina, que le decían el Pedro Charro Medina y es el firmaba como el arquitecto, Charro. sin embargo, desde arquitectura, cuando le dan la bienvenida, que lo desnudan y le ven los pies encorvados, las piernas, desde ahí le dicen el Charro, por ser de Jalisco y por el tipo de pierna, y a él le gustó y se le quedó. Él realiza esta, que tiene 700 metros cuadrados y 28 de altura. Lo realiza, por un lado, la prevención en un año y la pintura en 3. Nosotros podemos ver el tipo de material que utilizó para poder subir. Actualmente tenemos nosotros las estructuras metálicas, sin embargo encontramos que tiene parte de los andamios, tanto abajo para proteger en el altar como arriba. Esto se va ampliando a madera que va bajando, se va ampliando la madera. Está sostenido nada más por 4 partes. Cada vez que subía tenía que recostarse para recuperarse. Después de no, imagínate nada más el viaje de subir y luego que no te temblara la mano para eso es lo hacer los principal, trazos, ¿no? El vértigo que te podía dar. A él no le gustaba ver a un Dios viejo, a un Padre, porque es eterno, entonces él lo construye a donde están las manos, en la parte superior. Las 2 indican, las 4 manos indican a Dios Padre. A Dios Hijo, Jesucristo son las luces que salen, la cruz hacia arriba, hacia los lados, hacia abajo. Sí, no, y lo que vamos viendo hacia abajo son diferentes pasajes bíblicos. Por un lado encontramos la creación de los ángeles, parte positiva. Por otro lado vemos la creación del universo, vemos satélites, constelaciones, diferentes tipos. Por otro lado encontramos nosotros desde Adán y Eva la creación donde está acostado y sale Eva, el árbol del bien y del mal y la salida de. Por otro lado encontramos nosotros a la Virgen con San Juan. Hay 2 cosas importantes en el mural. Por un lado hay una escena que la prohibió Gobernación, que se tenía que quitar, donde un soldado le está pegando a una religiosa. Y por otro lado encontramos que se debía de construir una cruz desde abajo hasta donde está el centro, donde está Cristo en el caballo blanco. Esa es la realidad. Está comenzando la misa, nos vamos retirando. Tenemos que seguir caminando, vámonos hacia donde estuvo precisamente el Parque Delta, en el cruce de Viaducto y Avenida Cuauhtémoc, para poder seguir rescatando o recorriendo los lugares emblemáticos de la antigua colonia Narvarte. Felipe José de Narvarte, 1752, es el primer propietario de estos terrenos y vamos a tratar de ir reconstruyendo un poco el avance en la historia del devenir de esta colonia. Así que acompáñenos a seguir caminando.
cambiamos de ubicación, como ustedes pueden ver, aunque la verdad es que el panorama no ha cambiado tampoco tanto, ¿no? No ha cambiado brutalmente. Nada. Es un cruce poco amable, muy hostil. Estamos específicamente en Cuauhtémoc y Obrero Mundial. O sea, la calle sigue siendo la misma, pero bueno, la fisonomía, yo no sé, tú dices que se ha cambiado, pero yo la verdad es que creo que no demasiado. Jimé, aquí estaba el Parque Delta. No, me refiero acá de donde venimos. La octava delegación. Me refiero... Esto que tenemos, no queda absolutamente... yo solo me refería de donde venimos ahorita. Cuauhtémoc, que era un camino de ahuehuetes que se prolongaba, iba comunicando a los viajeros que iban a San Ángel que era muy bonito. Coyoacán. No, debe haber sido un vergel. De hecho, los relatos, vamos caminando un poco para allá, de hecho, los relatos que hablan acerca de los orígenes de la colonia Narvarte son bucólicos. Los niños que salían a pescar ranas y renacuajos al río, las vacas pastando todavía en los predios, relatos de cómo cuando se empiezan a trazar las calles solamente quedan unos bloques de cemento que van a ser las futuras calles, pequeñas casas que están en medio de baldíos, habitadas por personas temerosas en las noches de cualquier ruido porque pues no había alumbrado público, no había oscuridad, estaban saliendo los primeros lotes, la gente estaba dándole rienda suelta a su fantasía arquitectónica. Todos en esta colonia, ya veremos por ahí, hay algunas casas de arquitectura verdaderamente estrambótica, porque la gente se permitía experimentar, jugar un poco con el espacio, y todo esto iba dando forma a lo que iba a ser la colonia Narvarte. Perdón. Eso iba de la mano precisamente que pues en un momento dado esto se empezó a construir sin que hubiera ningún tipo de reglamentación. La gente empezó a hacer básicamente lo que le dio la gana con cada uno de los espacios que le pertenecían. Entonces esto se fue haciendo básicamente al gusto de cada uno de los personajes que fue construyendo su casa, ¿no? Sí había una escuela que era la funcionalista, sí, pero sí traía una variedad ajena a la de la Ciudad de México, lo cual estaba muy bien. Pero déjame nada más cerrar esto. Va. Estamos a orillas de lo que fue el Parque Delta. Ya el profesor Pavón nos describió a grandes rasgos lo que era los días en los que había partido, los puestos de comida, de tortas, de fritangas que había a los alrededores, la gente cuidando los autos, adentro lo que se llamaba la guerra mundial, la guerra civil, perdón, lo que se llamaba la guerra civil, los enfrentamientos entre los Tigres y los Diablos, los partidos de los Azules del Veracruz. 1928 es el año en el que se abre el Parque Delta, 2004 el año en el que se cierra, y en medio pues algunos hitos. 1953 es adquirido por el Seguro Social, 1953-58 es adquirido por el Seguro Social y remodelado el viejo Parque Delta, se convierte en Parque del Seguro Social. En este contexto que tenía el Seguro Social de abrir teatros y de abrir espacios deportivos, porque la enfermedad no era solamente, o la salud no era solamente hospitales. También era del alma. Y del ejercicio, etcétera. Era un proyecto fabuloso que desarrolló el Seguro Social en ese tiempo y que dio origen al parque. No podemos dejar de mencionar que pues aquí hubo conciertos, llegó a estar Queen, pero también en los días terribles de septiembre de 1985 se convirtió en la morgue, y entonces pues muchos de los capitalinos tuvieron que venir, tuvieron que atravesar ese penoso trance de venir a reconocer, a ver si encontraban aquí a los familiares que se habían perdido, que no habían vuelto a aparecer después del terremoto del 19 de septiembre de 1985 a las 7:19. Y ahora caminamos por Obrero Mundial, mi querida Jimena, que es una calle pues ya también tradicional de la Ciudad de México. ¿Por qué Obrero Mundial? En 1912 se abre una asociación de trabajadores mexicanos con algunos extranjeros que venían de una corriente política muy radical, y abren un espacio que se llama Casa del Obrero Mundial. Este espacio está destinado a que los trabajadores puedan de distintas cosas, desde sastres hasta textiles, oficios, digamos, los distintos obreros que están haciendo algún oficio. Se juntaban en este lugar para ser concientizados. Ahí tenían reuniones, tenían charlas, incluso formaron los llamados batallones rojos, que eran batallones de obreros combatiendo en los campos de batalla del lado del obregonismo para lograr imponer una idea que se esperaba iba a ser revolucionaria. Lamentablemente pues triunfa la revolución, y lo que hace es aplastar un poco cooptarlos, ponerles un líder que va a estar al frente de ese sector durante 40-45 años para tenerlos aplacados. Básicamente lo que hace es apagar estas ideas para venderles otras que al final terminan siendo pues nada más un sindicato.
Pero bueno, pues es un poco la idea, la historia de la calle de Obrero Mundial. Ya hemos recorrido un poco los escenarios cruciales. Sí es lamentable la transformación que ha tenido en esta parte. Yo no sé si ustedes notaron, pero bueno, todo este recorrido que hicimos, básicamente el panorama fue el mismo, porque pues esto es ya hoy un centro comercial que pues no tiene ningún... No, nosotros sí, pero déjame decirte una cosa, porque cuando se destruyó el pueblo de La Piedad para hacer el parque Delta, la gente decía lo mismo, están tirando una manzana completa de casas para hacer pues un estadio. Pues igual lamentablemente pues así marcha la ciudad. Pero si uno lo piensa, por lo menos jugaban béisbol, había no lo estoy defendiendo, simplemente estoy diciendo, señalando el carácter efímero que tiene la ciudad. La ciudad es efímera y por eso cada fotografía que le podamos tomar vale la pena, porque a lo mejor es la última de un lugar que ya no va a estar. Lo que nos ha enseñado la Ciudad de México es su carácter efímero, por eso tenemos que aprenderla de algún modo, a través de una cámara, a través de una cámara de video, de una fotografía, a través de la memoria, y de eso se trata este programa. Al final eso es como armar el rompecabezas de lo que fuera y de lo que será eventualmente la ciudad y cada una de sus zonas, y que es lo que decíamos un poco al principio. Una de las ideas de salir a los alrededores de donde empezara la ciudad es precisamente ver cómo ha cambiado, cómo ha mutado, cómo ha sido completamente distinta a lo que originalmente pues se pensaba en la ciudad. De hecho, hace rato que hablábamos un poco del camino al lado del río, de todo lo que habría. Yo creo que hay muchos, y no recuerdo un título específico ahorita, pero igual hay muchísimos que podemos encontrar en el Cine de Oro con ese tipo de paisajes todavía. Sí, hay algunas cosas que podemos encontrar, ya quizá en los últimos momentos de lo que fuera. No, claro, en un tranvía, la ilusión viaja en tranvía, pues es un recorrido precisamente parte por esta zona, hacia Tlalpan. Esta zona conectaba hacia la calzada de Tlalpan y conectaba hacia Tacubaya, entonces era un lugar crucial. Pero eso se hizo eventualmente, ¿no? Para conectar un poco Originalmente era un islote. Sí. Que había unas calzadas que llevaban la calzada hacia Ermita y la calzada que pasaba por la Casa de la Morena, por el Puente de la Morena, etcétera. Y de ese islote surgió precisamente el germen fue el germen de lo que sería la colonia Narvarte. Pero vamos a seguir caminando porque porque tenemos un rumbo específico, ¿no cree usted que nomás estamos caminando así? Al ahí se va, estamos yendo hacia nuestro siguiente destino, que ya lo verá usted y que también tiene una importante historia que contar. Abandonamos el México atroz, lo peor del México del siglo XXI, del México urbano del siglo XXI, que vivimos caminando por esta esquina conflictiva, en medio de la destrucción, del ruido, de los autos, del smog, del polvo, para instalarnos en otra zona de Narvarte. Totalmente distinta. Como un viaje al pasado, porque da la impresión de que estamos viajando a 1954, un momento en el que el sueño era otro, un país en construcción, la esperanza inacabada del progreso, rodeando el clima anímico del país, y eso fue lo que generó el espacio que hoy estamos visitando y que es un lugar emblemático aquí en Narvarte. Le vamos a dar la bienvenida al arquitecto Munguía. ¿Cómo está, arquitecto? Arquitecto, muchísimas gracias por recibirnos y por compartir con nosotros don Alfonso aquí en el Foco. Munguía. Lo molestamos porque muchas veces pasamos por aquí. La gente pasa desde hace muchos años en sus autos y ve unos murales que están separados por unas rejas. No es fácil el acceso, aunque ya es un referente urbano, y muchas veces no sabemos qué significan, de dónde vienen. Muchas veces ni las personas que trabajan en este lugar lo saben, por eso se editó este folleto que dice "Conoce el lugar donde trabajas" de la SCOP, que es pues una cosa muy loable, debería estar en todas las secretarías donde hay pasado histórico que compartir. Pero bueno, ¿por qué no nos da una explicación general del espacio? Bueno, pues este conjunto fue iniciado en 1953, siendo presidente Ruiz Cortines,
y el secretario de Obras Públicas era Carlos Lazo, arquitecto también. Y él pues decide unir en un solo espacio todas las oficinas y dependencias. Era como dos subsecretarías, ¿no? Sí. Comunicaciones y Transportes y Obras Públicas. Se hace la SCOP, que es Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, y pues comisiona a los arquitectos Pérez Palacios y Raúl Cacho, que habían trabajado con él en el proyecto de Ciudad Universitaria, para hacer este gran conjunto, que bueno, en esa época se pensó que era una alternativa tanto para la cuestión de estudios como Ciudad Universitaria, las unidades habitacionales y la cuestión de oficinas. Hay que pensar que la sede de la Secretaría de Comunicaciones era el actual Munal en la calle de Tacuba, Munal, es decir, un en la calle edificio, de Tacuba. pues sí, que visitamos hace muy poco. Un edificio bellísimo, pero sí rígido, muy solemne, muy datado. Y esto pues, era completa la modernidad total, ¿no? Sí, y entonces se hicieron estos proyectos a base de grandes explanadas, no había tanto problema de espacio, y pues se hizo este primer gran conjunto de oficinas que incluía inclusive, si ustedes ven hacia aquella parte, unos condominios donde iban a vivir los trabajadores. O sea, se buscaba ya que fuera un espacio global, que estuvieran cerca, y esta unidad pues iba a tener todos los servicios, y se construye, y en esa época, bueno, ya estaba utilizando lo que es la arquitectura internacional, que ya se había perdido un poco el carácter nacionalista, y se estaba dando la corriente de integración plástica, que se llama, que buscaba conjuntar arquitectura, escultura y pintura dentro de la obra arquitectónica. Se volvió un proyecto muy ambicioso en su momento, hacer todo esto. Y poco antes había hecho Juan O'Gorman la biblioteca de Ciudad Universitaria, que la cubrió totalmente de este tipo de murales. Entonces, como iban a cubrirse con murales que iban a estar al exterior, pues se pensó que era una solución adecuada hacer estos murales a base de piedras de colores. Eso es lo magnífico, que no son frescos, sino que es algo completamente novedoso en ese tiempo. Siqueiros pensó que con la piroxilina, la pintura para coches, sus murales se iban a estar al exterior, y los vemos ahora y pues ya prácticamente desaparecieron, ¿no? El poliforme. Claro, era necesario hacerlo con un material que resistiera el paso del tiempo y la intemperie. Es piedra del color natural, entonces se buscaron piedras en todo el país del color que se requería, de acuerdo al diseño que se había hecho del mural. ¿Qué tenemos aquí, por ejemplo? ¿Qué es lo que nos está Chávez platicando? Morado, que es a las comunicaciones. A la conquista, y todo relacionado a las comunicaciones por el tipo de edificios, la ocupación que iban a tener los edificios. Entonces tenemos en el centro el mapa de Uppsala, que supone que hizo Hernán Cortés, que se considera el primero de la Ciudad de México. De la Ciudad de México, donde se ve pues el Gran Teocalli, el centro ceremonial al centro, con las calzadas que lo unían a tierra firme, la ciudad alrededor. Y el resto, bueno, estos murales se caracterizan por integrar una serie de temas diferentes en tiempo y en origen, y pues los integran en un solo mural. Es el trabajo precisamente del artista. Y vemos en la parte de arriba pues está un mapa de México, con las principales carreteras y vías marítimas que hacen referencia a la comunicación. Se ve por ahí una nao de China, pues que venía, que comunicaba el viejo mundo. El viejo mundo llegaba acá a Acapulco. Y bueno, la construcción que siempre se empieza desde los orígenes prehispánicos, se pasa por la conquista y se llega al presente, inclusive al futuro. Entonces, de abajo hacia arriba, pues está por allá Hernán Cortés, fundador de la Nueva España. Acá sería la Malinche con la vírgula de la palabra, que pues sería un primer intento, digamos, de comunicación. El misionero franciscano que está evangelizando a los indígenas que están ahí sentados a la manera de los códices. Y bueno, está otro español ahí indicándoles construir la ciudad. Y en la parte de arriba pues ya vemos unos trabajadores que están ahí pues exaltando todos estos logros, ¿no? Las comunicaciones, instrumento de justicia social. Del galeote de la nao de China al átomo, estamos viendo ahí, es la plena era atómica. En la parte de arriba pues vemos unos personajes del pueblo que van subiendo unas escaleras pues rumbo al progreso, y vemos ya un México, allá la bandera, pues industrializado, comunicado. Las engranes simbolizan la industrialización. Y pues ya queda todo este conjunto. Qué cosa tan tremenda, porque es la suma de las modernizaciones inconclusas, ¿no?
todos los sueños de modernidad que han quedado. Sí, era Por eso él decía, pero- incluso llega hasta el futuro, un ¿no? tanto, El futuro. un tanto, ¿no dijo un tanto? Idealista. Ah, idealista, perdón. Sí, y bueno, Perdón, adelante. y acá tenemos el de Juan O'Gorman, que vemos pues es otro estilo ya muy diferente, que él siempre pues incluía cuestiones prehispánicas, ¿no? Tenemos acá un mascarón de Tlaloc y el jaguar, el animal nocturno, con algunos glifos tomados de códices prehispánicos, y en la parte de arriba, bueno, ahí vemos la exaltación precisamente de esta época, la arquitectura mexicana, ingeniería funcional, plástica integral, que es lo que se trataba de hacer aquí, y la electrificación, que fue uno de los grandes logros. Empezó a electrificar el país, los trabajadores que están ahí en una planta generadora de luz y una corriente de agua que sube con glifos de animales marinos que recorre todo el mural hacia los dos costados. Y bueno, la construcción ahí del México Nuevo también, vemos el símbolo Cali de casa de los pueblos prehispánicos, una estructura de un edificio moderno que se está haciendo de metal, alguna fábrica por ahí, y en la parte de arriba, pues la parte de la conquista, está Miguel Hidalgo con el estandarte de la Es un canto a la patria, pero que deriva inevitablemente hacia el progreso otra vez. Sí, Estamos viendo puentes, caminos, aeropuertos, rutas aéreas. Es como que la independencia fue hecha para que el país llegara a eso. Y del otro lado vemos ¿cómo se dice? Un servicio de autopromoción, parece, una referencia a la arquitectura mexicana y a la ingeniería funcional, que era la ingeniería en la que él creía. Es una deriva del funcionalismo, ¿no? De la arquitectura. De hecho, él crea en el Poli la carrera de ingeniero arquitecto, O'Gorman. Sí, O'Gorman. Y él hace pues el primer proyecto totalmente funcionalista, que es la casa de Diego Rivera, de Diego y Frida, que está considerado como un ejemplo de arquitectura funcionalista. Y bueno, y del otro costado, pues vemos ahí los aeropuertos, las rutas aéreas, estaba también los puentes, los caminos. Vemos ahí otra forma de comunicación, que era el correo, que pues ya ahora nos parece totalmente arcaico y anacrónico, ¿no? Un cartero que llega en caballo a entregar la correspondencia, otro trabajador ahí indígena construyendo caminos rurales, y finalmente pues está Agustín de Iturbide ahí, Viva México, 24 de septiembre de 1821. No es Iturbide, debe ser el Guerrero, parece Guerrero, sí, del ejército trigarante, sí, el bueno del... Y vean, pues ahí el toque ideológico, está el burgués explotador ahí con una bolsa de dinero, y los personajes del pueblo que hacen la revolución, pues ahí libres, ¿no? Y una mano sangrante en la parte de arriba, indicando pues la consumación de la independencia el 28 de septiembre de 1821. Este conjunto sufre, el paso del tiempo, la pérdida de muchas de las piedras, y luego el golpe del terremoto. Sí, con el terremoto se dañaron muchas de las partes superiores. Entiendo que poder restaurar cada uno de ellos fue muy complejo, porque hubo que juntar piezas como un rompecabezas enorme. Quedó muy dañado con los temblores de 85 y hubo que reconstruir los murales, como bien decías. Un rompecabezas, piecita por piecita. Incluso se trató de recuperar cada una de las originales, ¿no? Y luego, las que no se encontraron, pues ya... Sí, pues entre tanto escombro era muy difícil. Era complejo. Los pisos superiores se derrumbaron. Sí, los reconstruyeron. Fue un trabajo larguísimo de reconstrucción, ¿no? Se atacó primero lo de O'Gorman y lo de Chávez, y lo de otros autores, la parte C, el bloque C, que tardó más tiempo en ser... Sí, porque habría que aclarar eso. Estamos en una primera zona, pero hay muchas más, porque también hay escultura, también hay... Central, está el grupo escultórico, y hacia el eje de Xola. Tal vez nos dé tiempo de pasar a otra sección para ver rápidamente, porque son muchísimos los artistas que participan. Monroy, Soto, Gómez Robledo, son... Bueno, aquí está el de Gómez Robledo, dedicado al trabajo. Entonces vemos ahí pues todo el trabajo industrial que ya empezaba a darse, la máquina de coser, que es todo un símbolo de modernidad, ¿no? Que las mujeres ya increíble, claro, se ayudaban con la máquina de coser. Es la llegada de la industria. Y bueno, del otro lado pues el trabajo agrícola, que siempre se ha dado, ha sido necesario. Pues es increíble cómo cambió, con qué velocidad cambió todo, ¿verdad?
esto de la máquina de coser en el 54 como una forma de modernidad, de acceso a las mujeres a las fuerzas productivas, suena ya tan viejo, ¿no? Sí, y pues todos los hijos buscaban comprarle a su mamá o a su esposa una máquina de coser para el 10 de mayo. Era pues todo un logro, ¿no? Pues bueno, vamos a caminar hacia aquella parte, acompáñenos. Bueno, aquí uno no puede dejar de recordar esa mañana trágica, de verdad, cuando uno pasaba por aquí del 85, claro, con absolutamente, pues todo lucía desplomado. Se pensaba, me imagino, arquitecto, que todo esto se había perdido en ese momento, ¿no? Se daba por perdido. Pues sí, como les decía, dentro de aquel edificio, toda la parte de arriba está hueco, o sea, nada más se reconstruyó para colocar de nuevo el mural. Inclusive se ve ahí un cambio de color. Sí, claro. Sí, es cierto. Y más o menos a la altura de las rodillas del personaje que está en el árbol. Se siente ahí para arriba cambio, se claro, ve más, sí, más nuevo. Se ve más nuevo. Todo eso se reconstruyó. Todo eso se reconstruyó. Ok. Entonces se dejó la y por dentro básicamente es el cascarón, digamos, ya dentro ya no está sí, es muy impresionante porque uno no lo advierte a simple vista y no se lo explica, pero si usted ya bajo la luz de la explicación que nos acaba de dar el arquitecto Munguía, se ve claramente cómo la mitad del bloque es reconstrucción y la mitad es la original, ¿no? Sí, porque ya las piedras las limpiaron o si son nuevas ya se ve. ¿Esto que tenemos aquí qué es? Bueno, también tiene relación con las comunicaciones. Está pues los héroes nacionales, está Hidalgo, el doliente de Hidalgo, la bandera esta que tiene el cráneo con los 4 fémures. Está Morelos, está Benito Juárez y está Francisco y Madero, como las raíces, digamos, junto a las raíces del árbol que pues simboliza la patria, y vean que está ahí un campesino y un las semillas, obrero, ¿no? Que serían las semillas de la patria. Las semillas con sacrificio pues hacen crecer el árbol. Y arriba está pues en 1938 la expropiación petrolera, Lázaro Cárdenas, que está ahí entregando el petróleo, las torres del petróleo, y del lado izquierdo, bueno, el trabajo agrícola y pues una carabela de los españoles donde bajan los frailes a conquistar, hasta la conquista de abajo del lado izquierdo, las armaduras en los caballos, y arriba pues otra vez el cielo, y anda por allá unos aviones, unos angelitos por ahí en las nubes. En las cadenas que coronan la parte baja, que están en la parte baja, perdón, sí, las cadenas que se simbolizando rompen, ¿no? La libertad, están rotas y que son las que permiten todo ese ascenso. ¿Quién es el autor? Es de Chávez Morado. De Chávez Morado. Y bueno, y este edificio que se construyó en 1968 para la Olimpiada, desde aquí se transmitieran. Claro, porque aquí era como el centro de operaciones cuando las Olimpiadas. Sí, de aquí salía ese edificio todo. Fue para eso. Para el mundo entero, pues. Tenía las antenas parabólicas gigantescas para transmitir vía satélite. Bueno, ahora también ya se volvió obsoleto con la internet. Son las primeras Olimpiadas televisadas. Sí, son las primeras, ¿no? Sí, claro. Y de aquí salía como toda la operación para que el mundo pudiera ver lo que estaba sucediendo en México. Sí. ¿Y esto que vemos aquí? Este es Al héroe del trabajo, también del pintor Gómez Robledo. Bueno, es un héroe que muere trabajando. Vemos acá el trabajo con maquinaria pesada, una serie de obreros que están trabajando, el sindicato del SCOP, que también el corporativismo pues de la época priista fue uno de los pilares, ¿no?, que sostuvieron todo este régimen. Y ahí dice Al héroe del trabajo, y está pues un personaje ahí, el héroe está muerto, están ahí los familiares y los niños que sostienen la bandera nacional. Está la firma de García Robledo. Y en el edificio central pues tenemos otro mural de O'Gorman que sigue la misma idea, la corriente de agua que une los dos costados con la parte superior, con glifos prehispánicos, la bandera nacional al centro con el águila y el ocelote. Simbolizarían un poco la comunicación por aire y por tierra. Y a los costados vemos acá la planificación integral, que en esa época se planificaba sexenalmente lo que se iba a hacer en el país. Está la construcción de los ferrocarriles, que también pues, es un anacronismo. Y pues vemos finalmente a Morelos con la bandera de la independencia. Y en el otro costado pues vemos también la parte del
trabajo que dice Agua para Todos, que estaba también haciendo la red de agua potable, y escuelas, hospitales, o sea, todos los obra pública, digamos. Casas de habitación. Sí. Y los altorrelieves que están ahí son bellísimos. Son de Francisco Zúñiga, que bueno, él era costarricense, pero trabajó aquí en México, que él iba a ser, o sea, bueno, es famoso por sus esculturas y pinturas de mujeres indígenas muy robustas, y entonces pues todavía se trabajaba la escultura con esta corriente del nacionalismo, que son figuras así como muy robustas, como hinchadas, digamos, que está dedicado también simbólicamente a las comunicaciones. Entonces vean que está acá, pues sería esta mujer que representa la agricultura, como le suben por las piernas unas mazorcas, esta que va por el aire, la comunicación terrestre, con unos tamemes que van ahí cargando algunos objetos, y mujeres de diferentes regiones del país, una que está ahí ordeñando una vaca, comerciando algún producto, y el símbolo Olin del movimiento, simbolizando el quinto sol de los nahuas, y bueno, otra personaje que va a caballo, simbolizando también el transporte terrestre, el transporte acuático, unos remeros que van ahí en una canoa, y otra mujer también semidesnuda, y los trabajadores con sus cuadras y casco. Arquitecto, de verdad ha sido un placer. Fascinante porque la verdad es que la tragedia es que pasamos rápido en el auto, no nos podemos detener a contemplar, se van perdiendo estas cosas, sí queda como un vago referente de que ahí hay algo. Es como un secreto en realidad este lugar para todos aquellos a los que no tienen acceso, porque no es como que cualquiera pueda llegar y entrar a observar los murales, es toda una situación. Y sobre todo nos confirma que Narvarte es un momento de la vida de la Ciudad de México. Sin duda alguna, importante momento. Ha sido muy enriquecedor. Le agradezco muchísimo que haya querido conversar con nosotros. Muchísimas gracias, muchísimo gusto. Gracias. Y pues a nosotros, tristemente y como siempre sucede, se nos acaba el tiempo. Ojalá de verdad que ustedes hayan disfrutado de este programa, este primer programa, digamos, en el que estamos saliendo ya de nuestros rumbos habituales. Así que háganos llegar todos sus comentarios, escríbanos, cuéntenos qué opinan. Ya lo saben ustedes, nuestras redes sociales es muy fácil acceder a ellas. @el Foco P40 en Twitter, o pueden buscarnos como El Foco en Facebook, el Twitter de una servidora @xurrutia. Pueden escribirle al señor de Mauleón también, por supuesto. Sí, como no, @HDMauleón. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. Siga disfrutando su domingo y lo esperamos la próxima semana, ya lo sabe usted, aquí en El Foco. Gracias. Gracias, arquitecto. Gracias, encantado.